Hay un pensamiento a la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55. Dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros en este lugar. Padre, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía bendita. En esta hora damos gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Agradecemos por los hermanos y hermanas presentes y, querido Dios, le damos gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. En esta hora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Amén. Señor, que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Querido Dios, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Amén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7, encontramos la maravillosa historia de Esteban, un diácono de la iglesia. La pregunta para esta ocasión es, ¿de quién estaba lleno Esteban? Dice el versículo 55, Hechos capítulo 7, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿De quién estaba lleno Esteban? Cuando usted lee la Biblia, descubre que la presencia del Espíritu Santo es fundamental. Cuando usted hace un estudio serio en la palabra de Dios, se encuentra que desde el Antiguo Testamento, Dios ha estado ocupado en llenar con su Espíritu a la gente que llama. Se encuentra en Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 3, que Dios llenó con su Espíritu a Bezalel, lo capacitó para trabajar en las cosas del santuario. Lo preparó para enseñar. Dios llenó con su Espíritu a Moisés, a Josué, al juez Otoniel, a Gedeón, a Jefté y a Sansón. Dios llenó con su Espíritu Santo a Saúl, llenó con su Espíritu Santo a David. Dios ungió con su Espíritu al profeta Elías, también a Eliseo. Y el Antiguo Testamento anunciaba cómo el Mesías estaría lleno del Espíritu Santo. Dios llenó con su Espíritu al profeta Ezequiel, también llenó con su Espíritu a Daniel, al profeta Miqueas, al profeta Ageo. Y Dios en el Nuevo Testamento empieza su trabajo llenando a la gente con el Espíritu Santo. En el libro de San Lucas, capítulo 1, mire usted lo que dice la Biblia. San Lucas, capítulo 1, se le aparece el ángel Gabriel a Zacarías en el templo y le habla acerca del hijo que tendrá. Le habla acerca de Juan el Bautista y le dice cuáles serán los perfiles de este muchacho. Y uno de esos perfiles, dice San Lucas capítulo 1, versículo 15. ¿Cómo dice el versículo 15? Porque será, ¿cómo? Porque será grande delante de Dios. ¿Y qué dice ahora? No beberá vino ni sidra. ¿Y qué dice? Y será lleno del Espíritu Santo, aún, ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. Pregunto, ¿es importante para Dios que sus hijos estén llenos del Espíritu Santo? ¿Es importante o no es importante? Si en el Antiguo Testamento se aseguró de llenarlos del Espíritu Santo y comenzando el Nuevo Testamento habla de estar lleno del Espíritu Santo, entonces esto es importante e imprescindible. Juan el Bautista estuvo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, dice Gabriel.
Cuando usted estudia la persona del Señor Jesús, usted se queda maravillado de ver que Jesús estaba también lleno del Espíritu Santo. Mire qué interesante. Cuando usted lee Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3, describe a Jesús y la función o misión que cumpliría en la tierra. El detalle interesante es que sería lleno del Espíritu Santo. Cuando usted viene a San Lucas capítulo 4, versículo 18, 19 hasta el 21, encuentra a Jesús poniendo las cosas bien en claro y mostrando que Él es aquel de quien habló Isaías 61, 1 y 2, mostrando que, versículo 21, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Jesús es el Mesías, es Dios con nosotros, es Emmanuel, y estuvo lleno del Espíritu Santo desde siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando usted lee, entonces se encuentra que cuando Cristo está siendo bautizado, San Mateo capítulo 3, versículo 16, cuando subió del agua, ¿quién apareció en forma de paloma? El Espíritu Santo. Más adelante, cuando Jesús, el Espíritu Santo le prepara para ser probado, San Lucas capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice el versículo 1? Lucas 4, 1, ¿cómo dice? San Lucas capítulo 4, versículo 1, dice, Jesús, ¿qué sigue diciendo? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. ¿De quién estaba lleno? ¿Quién lo llevó al desierto? Y si usted sigue investigando en San Lucas capítulo 1, versículo 31 al 35, descubre que quien engendró a Jesús fue el Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Amén. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Amén. ¿Es hermoso o no es hermoso? Amén. A ver, ¿sí o no? Mire qué cosa linda, mire qué cosa linda. San Lucas capítulo 1, el mismo Gabriel que fue y habló con Zacarías, es el mismo Gabriel que viene y habla con María. Mire qué cosa linda dice aquí. San Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Mi pregunta, ¿ocurrió esto o no ocurrió? ¿Ocurrió o no ocurrió? Oiga, ¿le gustaría a usted también estar lleno, llena del Espíritu Santo? Hay un detalle interesante, y es que todo hombre o mujer que Dios llena con el Espíritu Santo vive experiencias extraordinarias. ¿Experiencia cómo? Extraordinarias. Y cuando estudiamos lo que significa bautizado con el Espíritu, entonces nos quedamos asombrados, nos quedamos con la boca abierta. Mi pregunta, ¿los apóstoles quedaron siendo igual después que fueron bautizados en el Espíritu Santo? No. ¿La vida qué pasó? Cambió completamente. Número 1, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Recuerde, vamos a trabajar ¿con quién? Con Esteban. Pero necesitamos evidencias para que no nos quedemos con una sola persona. Y yo le hago una pregunta, si toda esta gente fueron llenas del Espíritu Santo, ¿puede ser usted lleno del Espíritu Santo, sí o no? ¿Quiere Dios que usted sea lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? ¿Estamos nosotros esperando por Dios o Dios está esperando por nosotros? Esa pregunta es medio chismosa, ¿verdad? Cosa linda, mamacita linda. Amigo mío, le puedo decir con todo mi corazón que Dios está esperando por usted y está esperando por nosotros. ¿Prometió Dios darnos el Espíritu Santo? San Lucas, capítulo 11, mira lo que dice la Biblia. San Lucas, capítulo 11, versículo 11 hasta el versículo 13. Oh, usted cree en la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquí le voy a hacer una pregunta que es un gancho, no caigan en el gancho. ¿Están listos? Es un gancho. ¿Usted cree en Dios o usted le cree a Dios? Ay, mamá. Usted le cree a Dios. Muy bien. ¿Cuánto le creen a Dios? ¿Pueden levantar la mano? Yo cerré los ojos por si acaso alguien no la levantaba para evitarme problemas.
Si usted le cree a Dios, mire lo que dice Jesús. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y ahora viene la declaración fuerte. ¿Qué dice ahora? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí o no? ¿Está empeñado Dios en darnos el Espíritu Santo? ¿Quiere Dios darnos el Espíritu Santo? ¿Nos dio Dios el Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? Le tengo buenas noticias. Dios nos dio el Espíritu Santo, San Juan capítulo 3, versículo 34, y nos lo dio sin medida. Madre mía, ¿cómo nos los dio? ¿Qué significa sin medida? Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en la medida. Mamacita linda. ¿Dónde está el problema? En la medida. Si usted va a repartir jugo, ¿qué quieren los niños? ¿Un vaso grande o chiquito? Quieren un vaso grande. Y Papá Dios quiere que todos seamos vasos grandes. La Biblia dice que somos un vaso espiritual. El asunto es de qué o de quién estamos llenos. Si usted tiene un galón, se supone que los galones tienen 5 litros, ¿no? A ver, ¿sí o no? ¿Cuántos litros tiene un galón entonces? Tiene 3.8. Vámonos con este litro, me gustó más este galón. Tiene 3.8. Y si usted tiene en su galón 2 litros llenos de otra cosa y quiere llenarse del Espíritu, ¿qué espacio le queda? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto tiene el galón que estamos usando? 3.8. Y ese galón tiene 2 litros llenos de otra cosa. ¿Qué espacio le queda? Entonces, si Dios quiere llenarlo con el Espíritu, ¿cuánto le va a dar del Espíritu? 1.8, porque usted llenó de otra bobería el vaso, y quién sabe qué otra bobería será. ¿Entienden ahora el asunto? Dios nos ha dado su Espíritu sin medida. La medida se la ponemos nosotros. Hay personas que apenas tienen un 1.2 y por eso no se van de la iglesia. Pero vienen a regañadientes, no quieren cantar, no quieren hacer nada en la iglesia, no se quieren perder, pero tampoco hacen nada por tener una experiencia con Dios. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? ¿Sí o no? Usted lo ve en la cara así, ¿pero qué le pasa, mi hermano? Oiga, viene aburrido y se va peor, se va más aburrido todavía. ¿Pero qué pasa aquí? Cosa linda, mamacita linda. Ay, señores. Ay, Señor. Y entonces llaman eso de que espiritualidad. ¿Quién eso se llama aburrimiento? Ay, Señor, bendito sea Dios. ¿Qué cosa es mi fortaleza? El gozo del Señor, mi fortaleza es. Estaba en Santiago haciendo un funeral, pero cuando usted tiene el gozo del Espíritu, a usted se le olvida que, oiga, era un funeral. ¿Se han dado cuenta que en todos los funerales hay un muerto? Nunca falta un muerto en un funeral, no sé si se han dado cuenta. Y en este estaba, el muerto estaba ahí también. Era un funeral muy, ay Señor, este mundo es una cosa seria. ¿Se han dado cuenta que hay unos funerales que son, compadre, usted ve de la gente que viene, la caja que compran y todo es una cosa, pero mire hermano, pero es un muerto como quiera. Muerto es muerto, compadre. Sea grande o sea pequeño, un muerto es un muerto. Y esta familia, una familia muy ilustre en la ciudad de Santiago, me han invitado para que le haga el funeral. Ok, vamos a hacer funerales. Pero cuando estoy hablándole a la gente, mi corazón se llena de tanto gozo, porque es que el tipo que falleció se había entregado al Señor, su esposa y sus hijos se habían entregado al Señor y lo había bautizado a todos. Ahora, ¿qué ustedes creen? ¿Yo estaba contento y feliz porque el tipo se murió y se salvó o triste porque se murió? Dígame, ¿cómo estaba?
Una pregunta de examen. Un muerto en Cristo, ¿cuándo resucita? Primero. En Cristo, ¿la muerte es una victoria o una derrota? Una victoria. Y a mí se me olvidó en el fragor de la predicación que era un funeral. Compadre, en medio del sermón hice una historia y la primera que pegó la risa fue la esposa del muerto y los hijos también. Solito, así salir. Y cuando yo miro para atrás, que veo el muerto en la caja, ese tipo no se sonrió. Digo, anda la piña si yo tengo un funeral. Y la señora se dio cuenta, mamacita linda. Y ella viene y se me para al lado y le dice, una cosa muy pesada, pero ahí se rió todo el mundo, ¿eh? Y entonces dice ella, mi muchacha, caramba. Y después que ella se para tiene el corazón roto, pero se rió. Y ella dice, pastor, siga. Y le digo a todos ustedes que yo estoy llorando porque mi esposo se murió. Y mis hijos están llorando también. Pero tenemos el gozo, la seguridad y la garantía que lo veremos cuando Cristo venga. Amén. Por eso ni la muerte nos puede quitar el gozo. Siga, pastor. Cosa linda, mamá. Y yo seguí, sí, pero ya bajé la velocidad. Porque olvídense, déjese de cuento. Cuando leemos la Biblia y el Señor Jesús se va a despedir de la tierra, habló de la promesa del Padre. Y es lindo cuando usted lee en la Biblia acerca del Señor Jesús, Hechos capítulo 10, versículo 38. Mire qué cosa linda, Hechos 10, 38. La Biblia es hermosa, la Biblia es la palabra de Dios. Ella no necesita sustituto. Hechos capítulo 10, versículo 38, ¿cómo dice? Cómo Dios ungió, ¿con quién? Con el Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Le gustaría a usted ser lleno o llena del Espíritu Santo? Amén. De todo corazón. Amén. ¿Cambiará usted lo que tiene por lo que Dios tiene para usted? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora se me callaron. Hago la pregunta otra vez. ¿Cambiaría usted lo que usted tiene por lo que Dios tiene preparado para usted? Amén. Mi pregunta, ¿qué dice 3 de Juan 2? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Mateo 6, 33. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice ahora? Y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cambiaría usted lo que tiene por lo que Dios tiene para usted? Amén. ¿Lo cambiaría o no lo cambiaría? Amén. Diga que sí 100 veces. Lo que Dios tiene para usted siempre es mucho más de lo que usted no puede imaginar. Miren qué lindo dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 2. Vamos rapidito, 1 Corintios capítulo 2. Deme una idea, pastor, ¿qué es lo que él tiene? ¿Qué es lo que él quiere para mí? Recuerde que tenemos que llegar a donde Esteban. ¿Murió Esteban rapidito? ¿Murió joven o no murió joven? ¿Murió o no murió joven? Sí. ¿Fue corta su duración? Sí. ¿Estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Cumplió su misión? Sí. ¿Todavía estamos hablando con él? Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo número 7 en adelante. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, ¿qué dice ahora? Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Y qué dice el versículo 9? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice el versículo 10? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Dice aquí o no dice aquí? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios no las reveló. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces Dios tiene para usted revelada tantas cosas gloriosas y maravillosas como usted no se lo puede imaginar. Y todo a través del Espíritu Santo. ¿Necesitamos la unción del Espíritu? A ver si o no. La necesitamos. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Cosa linda. María fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, la mamá de Juan, ¿de quién fue llena? Del Espíritu Santo. Zacarías, San Lucas 1:67, fue lleno del Espíritu Santo. El anciano Simeón, San Lucas capítulo número 2, cuando levantó a Jesús, fue lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Hechos 2:4. ¿Cómo dice el versículo 4? Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Cuando usted sigue leyendo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, descubre que la promesa de Jesús se cumplió. En Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, Cristo promete enviar el Espíritu Santo. En Lucas 24:49 promete enviar el Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Cristo dice que recibirían poder cuando fueran llenos del Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 4, se derrama el Espíritu Santo. Y mire usted qué cosa linda viene ahora. Capítulo 4, versículo 31 de Hechos. Hechos 4:31. ¿Qué dice el versículo 31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué dice ahora? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mi pregunta para usted, ¿le gustaría que hoy el Santo Espíritu se derramara aquí entre nosotros? Amén. Y que nos preparara y nos habilitara para el cumplimiento de la misión. Amén. ¿Sería maravilloso eso? Amén. Dios espera por nosotros. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo número 8. ¿Qué dice el versículo 8? Hechos 4, 8. ¿Qué dice el 8? Hechos capítulo 4, versículo número 8. ¿De quién estaba lleno Pedro? Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, etcétera, etcétera. Y ahora llegamos a nuestro amigo Esteban. ¿Era Esteban un diácono, sí o no? Hechos capítulo 6, trabajemos con Esteban. Dice en Hechos capítulo 6, versículo 5, ¿cómo dice el versículo 5? Hechos 6, 5, recuerde, estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Cómo se llama el método? Bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa esto? Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. ¿Nos está explicando la Biblia que Dios quiere que sus hijos estén llenos del Espíritu Santo, sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Ahora veamos a Esteban, capítulo 6, versículo 5. Hechos 6, 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a, ¿cómo se llama? Esteban, varón lleno de ¿qué? De fe y del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De quién estaba lleno Esteban? Y sigue diciendo el versículo número 5, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Había un equipo de hombres llenos del Espíritu Santo. A ver, ¿sí o no? ¿Estaban los diáconos llenos del Espíritu Santo? Estudie después la vida de Felipe y se asombrará
cómo el Espíritu Santo usó a Felipe. Mire ahora el versículo número 10, capítulo 6, versículo 10. Dice el verso 10, pero no podían resistir, ¿qué cosa? A la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. ¿Quién hablaba? Esteban. ¿De quién estaba lleno? Del Espíritu Santo. ¿Tenía poder o no tenía poder? ¿Tenía poder o no tenía poder? Amigo, amiga, escuche. Cuando usted está lleno o llena del Espíritu Santo, no hay diablo que impida que Dios cumpla su misión. Porque el Espíritu Santo es todopoderoso, como lo es el Padre y como lo es Cristo Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cambiaron la vida de los apóstoles cuando se fueron llenos del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Sí o no? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Es interesante estudiar las 3 veces que Cristo le pregunta a Simón que si lo ama. Y estudiar las palabras que ahí aparecen. Porque no es lo mismo ni es igual lo que Cristo le está preguntando en cada ocasión. La Biblia es hermosa y agradecemos a Dios que la tenemos en español. Pero cuando la Biblia se escribió, la escribieron en otros idiomas. ¿De verdad no lo es? Hebreo, arameo y griego. Por eso es interesante que usted tenga por lo menos o un diccionario griego-español para que se entienda un poco el Nuevo Testamento, o si puede conseguirse un interlineal es más saludable. Si puede conseguir un interlineal hebreo-español o un interlineal griego-español. ¿Por qué interlineal? Porque mire, es interesante. Usted ve el versículo, ve la frase en el idioma original y abajo se lo ponen en español. ¿Interesante o no interesante? A ver, ¿sí o no? Y al final del diccionario, usted tiene al final del interlineal, tiene un diccionario. O se consigue una enciclopedia, una concordancia que se llama la concordancia de Strong. ¿Cómo se llama? La concordancia de Strong, porque entonces usted busca la palabra y le aparecen todos los versículos de la Biblia que hablan de esa palabra y le aparece la definición del original. Oiga, usted se mete a estudiar la Biblia y cuando viene a darse cuenta le pasan 4 horas. Y usted sigue buscando y buscando y buscando. ¿Y qué te pasa? Usted se enamora de la Biblia. Bendito sea el nombre de Dios. Esteban lleno del Espíritu Santo. Capítulo 7, versículo 55. Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Llama la atención cuando usted se detiene a estudiar a Esteban lleno del Espíritu Santo. El nombre Esteban, Estéfanos, significa coronado, significa victorioso. ¿Qué significa? Victorioso. ¿Qué significa? Coronado. Estéfanos es una corona. Coronado, victorioso. ¿Quién fue Esteban? Ya leímos que fue un diácono. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, versículo 7 al 15. Ahora, hay un estudio que deberíamos hacer y por lo menos lo voy a empezar y cuando se ponga más bueno voy a terminar para que usted no se quiera ir. Usted si quiere se puede quedar, pues yo sí me voy. Pero mire qué interesante el discurso de Esteban. Ponga cuidado, por favor. En Hechos, capítulo número 7, encontramos el discurso de Esteban. Capítulo 7, versículo 2 hasta el versículo 20. Vamos a ver todas las secciones del discurso y por lo menos decir algo de cada sección. Cuando a Esteban lo toman preso, lo acusan de que está hablando mal del templo y que está hablando mal de la religión judía. Era mentira, pero como estaba predicando con tanto poder, el demonio se le metió a unos benditos mentirosos y bueno, y los sumos sacerdotes y demás, lo llevaron a un juicio. Esteban sabía que ya estaba condenado y entonces hizo un discurso.
En su discurso mencionó algunos personajes del Antiguo Testamento. Mencionó a Abraham, mencionó a José, mencionó a Moisés. Y cuando el discurso se puso bueno y cuando el Espíritu lo tomó, enfrentó a esos asesinos de frente y los reprendió. Él sabía que le iban a matar, pero no le dio miedo. Hechos capítulo 7, versículo 2 al versículo 8. Ponga cuidado. Hechos capítulo 7, versículo número 2. Y él dijo, ¿qué cosa? Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Y le dijo, Esteban comienza su discurso mencionando a Abraham porque había un sumo respeto por Abraham. En San Mateo capítulo 1, versículo 1, Mateo comienza la genealogía de Jesús mencionando a Abraham y a David, poniendo bien en claro que Cristo es un verdadero judío y el que tiene derecho al trono. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Ahora Esteban, para llamar la atención, para que lo dejen hablar, empieza hablando de Abraham, el padre en la fe. Y sigue diciendo la Biblia, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Mi pregunta, ¿le habló Dios a Abraham, sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo sacó de su casa? Sí. ¿Lo llevó a otro lugar? Sí. De allí lo llevó a otro lugar. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mi pregunta para usted, ¿tiene Esteban a la gente ganada y controlada, sí o no? Sí. ¿Le está hablando de Dios y le está hablando de Abraham? ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Esa gente creía en Dios? Sí. ¿Amaban a Abraham? Sí. Cuando usted tiene que dar un discurso, un sermón, lo que fuere, asegúrese de agarrar a la gente, porque si no la agarra, se le van ahí. ¿O no? ¿Se le van o no se le van? Y los tiene ahí agarrados. Mire qué cosa linda viene ahora. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Así como está usted ahora, calladito, atento, así estaba toda la multitud. ¿Habló de quién? De Abraham. El Espíritu Santo, trabajando en Esteban, ahora toma otro personaje de la Biblia. Los versículos 9 al 19 nos hablan de José. Pregunto, ¿tuvo José sueños, sí o no? Sí. ¿Le reveló Dios a José los planes que tenía con él? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Los hermanos vendieron a José? Sí. ¿Fue José como esclavo a Egipto? Sí. ¿Preparó Dios el ambiente en Egipto para poner a José al lado del faraón? Sí. ¿Llamó José a su papá Jacob y a sus hermanos que vinieran a Egipto? Sí. ¿Los libró del hambre? Sí. ¿Sí o no? ¿Estaba Dios moviendo las cosas? Sí. ¿Creyó José en Dios? Sí, Señor. ¿Se cumplió lo que Dios quería? Sí, Señor. Pero entonces, Esteban hace un movimiento sabio y pone otro personaje judío amado por la gente.
y respetado por la gente. Este personaje se llama Moisés. En el capítulo 7, versículo 20 al versículo 50, todo esto nos habla de Moisés. ¿Qué está haciendo Esteban? Esteban está presentando delante de Dios las evidencias y las pruebas de que estos son unos asesinos. Lo van a matar a él, pero mataron a Jesús. ¿Sí o no? Ahora aquí tienen pruebas y evidencias que ustedes siempre han sido malos. Ay, mamá. Una de las cosas interesantes de un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo es que pierde el miedo. ¿Sí o no? Pedro, ¿lo llenaron del Espíritu? ¿Llenaron a Pedro, sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando tomaron preso a Jesús y a Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos, ¿qué dijo Pedro? ¿Cuántas veces se dijo no? Y hasta blasfemó. Pero qué lindo después, lleno del Espíritu Santo, cuando lo van a crucificar y le dicen, ¿cuál es tu último deseo, tu último pedido? ¿Qué dijo Pedro? Yo no merezco morir como mi maestro. Por favor, crucifíquenme con la cabeza para abajo. ¿Salió corriendo Pedro? ¿Se dejó crucificar? ¿Qué hizo Pablo, lleno del Espíritu Santo? ¿Le cortaron la cabeza o no le cortaron la cabeza? A ver, ¿sí o no? ¿Y usted qué quiere? ¿Que lo crucifiquen o que le corten la cabeza? Estamos leyendo la Biblia. ¿Qué dice Lucas 9:23? Mire usted, ¿qué dice Lucas 9:23? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? Y decía a todos, Lucas 9:23, y decía a todos, ¿qué decía Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice ahora? Niéguese a sí mismo. ¿Qué dice también? Tome su cruz y ¿qué cosa? Y sígame. Mi pregunta, ¿cuál es la cruz que te está ofreciendo Jesús? No me diga que la cruz de Cristo, Cristo no tiene cruz. Murió en la cruz de Barrabás, que representa la cruz suya. ¿Era culpable Cristo? No. ¿Era culpable Barrabás? Sí. Entonces Cristo dice, toma tu cruz, es la cruz tuya, mi negro, y sígueme. Ahora, ¿seguirlo a dónde? Hay un verbo en la Biblia que aparece una sola vez, el verbo triambúo. Pablo dice que Cristo nos lleva en triunfo siempre. Llevar en triunfo, triambúo, lo que Pablo está diciendo es que Cristo venció. ¿Murió en la cruz o no murió en la cruz? Ahora mi pregunta, ¿la muerte de Cristo en la cruz fue una victoria o una derrota? Una victoria. ¿Se levantó de la tumba? Sí. ¿Está diciendo Cristo aquí que a usted que cargue su cruz, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Eso significa derrota o victoria. Cuando usted lo lee en el original, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien me quiere seguir, niéguese a sí mismo. Significa, rehúse a asociarse con las cosas malas que usted sabe que tiene. Pero ¿qué es lo que hacemos generalmente? No queremos soltar lo malo que tenemos y no queremos consagrarnos a Dios para que Él haga con nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Qué le estaba pasando a Pedro? ¿Qué le preguntaron a Jesús, Hechos capítulo 1, antes de irse? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Oiga, ver unos mercenarios, compadre. ¿Sabe cuál es que significaba la pregunta? Señor, ¿pero qué pasa? Ya tú te vas y que aquí como que no ha pasado muchas cosas, Señor. ¿Qué es lo que ellos querían? Que los israelitas gobernaran el mundo. Acabara el imperio romano y todo, ¿me entiendes? Y ellos decían, pero que aquí falta algo, ¿qué es lo que pasa? El Señor ya se va y esta cuestión no se ha hecho como nosotros creemos. Eran unos mercenarios. Era lo que estaban esperando. Esa era la expectativa judía. ¿Y qué dijo el Señor? Recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Vino o no vino? ¿Lo llenó o no lo llenó? Y ahora Pedro tiene que encarar la muerte y la encara con valentía, con ardor y con fervor y con firmeza. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En los versículos 7, capítulo 7, versículos 51 al 53, y aquí vamos a aterrizar, y qué bueno porque nos queda una parte, se la debo para cuando Cristo venga. Hechos capítulo 7, mire qué cosa linda, vamos a ver la reprensión. Hechos capítulo 7, Esteban sabe que lo van a matar y sabe qué tipo de muerte le van a dar, sabe que lo van a apedrear y ahora este muchacho se envalentonó, compadre, se le calentaron los motores
y le dijo un par de cosas. Capítulo 7, versículos 51 al 53. Mire, cuando el Espíritu Santo reposa en usted, cuando el Espíritu Santo le dirige, el Espíritu Santo le cambia la agenda y le pone en su mente, en su vida, en su ser, la agenda de Dios. Nada ni nadie le puede tocar si Dios no lo autoriza. Ahora, si Dios lo autoriza, entonces estés tranquilo. Mi pregunta, ¿para crucificar a una gente se necesitan más personas o se crucifica solo? A ver, ¿se crucifica solo? Si iban a crucificar a alguien, ¿tenían primero que acostarlo encima de la cruz? A ver, ¿sí o no? ¿Tenía que abrir los brazos? ¿Le clavaban los brazos? ¿Le clavaban los pies? Mi pregunta para usted, si ya llegaron los problemas y los conflictos, que lo van a clavar en la cruz, ¿por qué protesta tanto? ¿Te tranquilo? Yo le pregunto, ¿duelen los clavos cuando te están atravesando la muñeca con los clavos? ¿Duele o no duele? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pues si ya lo están crucificando, no esté protestando. No, que dijo, no, que no me dijo. No. Cállate la boca, estate quieto, que te crucifiquen bien crucificado, compadre. Porque si te mueve mucho, los clavos van a quedar sueltos y después te va a doler más. ¿Qué hay que hacer? Estate tranquilo. Que no me saludó, que no me dijo. Estate tranquilo, compadre. Como oveja fue llevado al y no abrió. Pero ahora Esteban le dijo 4 cosas a esta gente. Capítulo 7, versículos 51 y 53. Mire qué interesante. ¿Qué dice el 51? Capítulo 7, versículo 51. Esteban se le calentaron los motores, lo miró de frente y le dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistid al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Vosotros, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Y qué dice ahora? Cosa linda. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, ¿qué dijo? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi amigo, mi amiga, ¿le gustaría ser lleno y llena del Espíritu Santo? ¿Le gustaría, como Esteban, ser guiado o guiada por el poder del Espíritu Santo? ¿Le gustaría vivir para la gloria de Dios? Entonces le invito a ponerse en pie conmigo. Permita a Dios que el ejemplo y testimonio de Esteban sea inspirador para nosotros y que desde hoy el Espíritu nos prepare, nos habilite, nos capacite para llenarnos con su presencia y convertir nuestra vida en una fuente de bendición para toda la humanidad. Cuando era un adolescente caminaba estas calles. El cuarto teórico, después que vine de Santiago, lo hice en el Liceo El Millón. Y esa calle que va allí tenía que caminarla todas las noches porque trabajaba en el día y bajarla todas las noches. Creo que en mi vida caminé todas las calles que hay en este lugar. En esa calle que sube ahí, la famosa de Filló, en la esquina vivían 2 familias. ¿Tú te acuerdas de Samantha? Ahí fui a esa casa a dar estudios bíblicos. Ahí tuve el honor y el privilegio de conocer a Junior, a su papá, a su mamá y a su hermana Relis y a su otra hermanita. Eran muchachos, eran muchachitos.
Era un bebé. Pero caminando estas calles, conocí a mi esposa. Y caminando estas calles, pude conocer, comprender y entender el propósito que Dios tenía para mi vida. Me reía, le soy sincero, me reía, cosa linda, cuando papá Dios como que medio se emocionaba y me decía cosas que mi pequeño cerebro no podía entender. Y haremos esto y haremos aquello. ¿Sabe que los papás se emocionan con sus hijos, verdad? Me encantó cuando vi al Señor presentando a su muchacho, compadre. Cosa linda, mamá. Así es, papá Dios se emociona con nosotros. ¿Ustedes recuerdan cuando llegó el diablo, cuando llegó, sí, Satanás, Lucifer, como usted le quiere llamar, llegó al concilio en el cielo en Job capítulo 1? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que Dios lo miró de frente y le dice, ¿de dónde vienes tú? La pregunta tiene una implicación. Dios le pregunta de dónde viene, no es que Dios no lo sepa, es que Dios lo hizo como un querubín protector para que esté al lado de él. ¿Y de dónde vienes tú? De la tierra. La pregunta era, ¿qué tú haces en la tierra? Bueno, esos son chismes que hay que ver en otro momento. Pero le dice Dios a Lucifer, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Le gustaría que Dios hablara eso de usted también? Amén. Sinceramente, amén. De todo corazón. Amén. Entonces le invito a levantar la mano conmigo para darle a Dios todo el derecho legal y espiritual de que su Espíritu Santo venga a su vida y a la mía y nos transforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Amén. Le invito a levantar su mano conmigo y oramos. Querido Dios, querido Padre Celestial, Señor Santo y bendito, le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Le damos gracias por el ministerio de los ángeles y ahora le damos todo derecho legal, espiritual, para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos transforme a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Que nos vacíe de todas las tonterías que tenemos, que nos confirme en la fe, que haga en nuestra vida como hizo con los apóstoles, que estuvieron tan entregados a usted, que pagaron con su vida y mostraron su fidelidad. Padre, en su mano nos entregamos. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga.